Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados, por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos. Este es el primer programa, nuestra primera emisión de Lecturas Asombrosas en este 2023. Deseando desde Santiago de Chile a todos nuestros seguidores un año con muchas lecturas, con reencuentros en géneros literarios, en escritores, que sea este su espacio para descubrir, amar y disfrutar esto que llamamos pasión literaria. Lecturas Asombrosas inicia también con una invitada maravillosa desde Ciudad de México. Saludamos a Laura Baeza. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ángeles? Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar en este espacio y de que podamos platicar. Y para quienes ya lo conocen y para quienes no, también nos acompaña en esta conversación desde Bogotá, nuestro esencial y director de Lectores en Tránsito, Capítulo Colombia, Jaime Andrés Rivera. ¿Cómo estás, Jaime Andrés? Bienvenido. Hola a todos. Hola, Ángeles. Hola, Laura. Estoy muy contento de estar acá hoy. Y feliz año también para todos. Sí. Quiero aprovechar de contarles a quienes nos siguen y a quienes nos van a ver por primera vez. Lecturas Asombrosas es una iniciativa de Lectores en Tránsito, esta comunidad de difusión literaria y cultural que se ha convertido con el tiempo en una gran comunidad hispanoamericana. Este año 2023 vamos a celebrar durante todo el año con actividades nuestro primer septenio. Estamos cumpliendo 7 años, así que estamos muy felices de iniciar con Laura estos festejos aquí en Lecturas Asombrosas. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Radio Universidad SEC en nuestra casa desde el primer día, así que también gracias a ellos por seguir apoyando esta iniciativa Lecturas Asombrosas. Quiero contarles que nos convoca hoy la felicidad de tener en Chile, a través de la editorial Páginas de Espuma, la edición de Chile de Una grieta en la noche. Miren qué belleza, este libro de relatos comprende 6 relatos inquietantes de Laura, y esto es lo que nos convoca hoy para conversar con ella. Se las voy a presentar. Miren lo hermosa que es. Laura Baeza nació en el sur de México a finales de los 80. Es autora de los libros de cuentos Ensayo de Orquesta del año 2017 y Época de Cerezos del 2019. Es además antologadora de mexicanas, 13 narrativas contemporáneas 2021, y aquí ustedes ven la generosidad de ella con sus pares. Y también ha publicado la novela Niebla Ardiente del 2021, de próxima adaptación audiovisual, y también vamos a conversar sobre esa iniciativa. Así que bienvenida, Una grieta en la noche, aquí en Chile y para todo Latinoamérica e Hispanoamérica, porque sé también que está publicada ahí en España. Así que bienvenida, Laura. Voy a dejar a Jaime Andrés para que inicie esta conversación contigo. Gracias, Ángeles. Y qué hermoso ver mi libro tan lleno de marcas y con una lectura tan profunda. Eso me hace muy feliz. Ahí vamos a estar conversando de todas las inquietudes que me dejaron tus relatos. Así que vamos con Jaime. Sí. Bueno, Laura, empecemos con este libro de cuentos que es el más reciente. Además, tengo entendido que fue parte de los finalistas del Premio Rivera del Duero. Y fue un quinteto de lujo, donde habían 4 mujeres y un hombre, y entre las mujeres pues estaba la ganadora Liliana Colanzi, la chilena, que es boliviana, la chilena María José Navia, sí. estaba Marina Clos, y que es argentina, si no estoy mal, y estabas tú. O sea, son una muestra de lo que están haciendo ahorita las mujeres en toda Latinoamérica, y este premio como tal muestra eso, y además que a todas las van a publicar, porque creo que Páginas de Espuma publica este año a María José y a Marina, que son las que faltan. Ya publicó a la ganadora, que fue Liliana, y te publicó a ti. Entonces, bueno, quería preguntarte eso, ¿cómo fue estar de finalista primero de un premio tan importante a nivel hispanoamericano? Tal vez Páginas de Espuma es la editorial más importante de cuento en español,
y segundo, pues con una nómina de lujo, como la que hablamos ahorita. Bueno, qué bien que lo mencionas, Jaime, porque de verdad para mí fue asombroso todo desde el principio. Creo que como cuentista que escribo en español, ese, bien lo mencionas, es el certamen más importante en un género que es fundamental. Entonces, haber llegado finalista era algo que, o sea, sí formaba parte de mis sueños como escritora, pero de eso a la realidad yo sentía que había un abismo y sucedió. Y también cuando me enteré quiénes eran las finalistas, porque también las había leído, intento estar bastante cercana a la escritura que se da al día de hoy, fue asombroso. 4 autoras y bueno, cada una con un estilo diferente. A mí me encanta lo que hacen Liliana, María José, Marina. Me gustó mucho. Bien dices que es una radiografía de la escritura en español. Y sí, fue un certamen bastante peculiar, un año del certamen un poco peculiar porque las 4 estaremos publicadas. Liliana y nosotras 3 poco a poco estamos llegando al catálogo. Y eso me gusta, habla mucho de cuáles son las preocupaciones y desde dónde se está escribiendo. Y es, así es. Muchas gracias, Laura. Laura, tomando el hilo de tu última frase, en esto de lo que están escribiendo las mujeres, guiadas también inspiradas por estas clásicas mujeres escritoras, en el caso de México, como no hacer mención de la primera, la gran Sor Juana Inés de la Cruz, Elena Garro, Claro. Rosa Castellano, y así un montón de mujeres que anteceden su literatura. Y que además tú dices que las 4 chicas en este certamen tienen sus propias técnicas y sus propios temas. En tus relatos, que según mi visión de lectora, Laura, son muy realistas, en ciudades muy reconocibles, con situaciones además muy, muy cotidianas. Una de tus características, es el primer libro que leo, Sí. es lo que yo puedo ver, corrígeme si estoy equivocada. Hay una línea muy, muy difusa, pero muy bien trabajada, que requiere además lectores muy atentos. Son relatos bastante fuertes, pero hay una línea muy difusa, que tú también lo mencionaste en otra conversación, en este concepto de distorsión, Sí. de esta distorsión de la realidad. Así que, partiendo de esa idea, ¿cómo te defines tú en el momento de escribir y cómo defines tu literatura? Creo que todavía estoy en la búsqueda de eso, sé muy bien hacia dónde quiero orientar lo que escribo. Cuando escribo ya lo tengo en mente y voy trazando el camino. Sin embargo, creo que aún estamos en un momento en el que clasificamos la escritura por escritura de violencia, de terror, insólita. Yo me muevo un poco en todo eso. Entonces, para mí, creo que precisamente será lo más acertado decir que es una literatura con temas distorsionados, es una distorsión de la realidad, porque si bien hay terror, para mí es el terror cotidiano, es el que a mí me compete, no el terror sobrenatural porque no lo he experimentado, aunque hay un poco de eso en el libro, pero no lo he experimentado tanto como el terror de todos los días, de la situación social en mi país y en muchos otros, la condición femenina, etcétera. Entonces, para mí sí hay una conjugación de estos temas, pero siempre a través de lo que está ahí, pero no es del todo evidente. Sin embargo, a mí me gusta mucho también leer literatura de género, pero mis cuentos son bastante realistas y de repente despegan un poco los pies de esa realidad a través de algo que no nos esperaríamos, pero es mucho más tangible que suceda a un hecho totalmente fantástico. Y a diferencia de otros discursos de largo aliento como la novela, en los cuentos sí me doy la oportunidad de eso, de distorsionar mucho más la realidad y moldearla de acuerdo a cómo la percibo. Excelente, excelente, Laura. Jaime Andrés. Sí, bueno, ahorita detrás de cámaras, voy a salirme un momentico para regresar al libro de cuentos, Sí. pero ahorita detrás de cámaras hablábamos de este libro. Sí. Es un libro que conseguí a 2 cuadras de mi casa, ¿sí? Y que se consigue en toda Hispanoamérica. Cuéntanos un poco cómo fue llegar a Mapa de las Lenguas y sobre todo con un género en el que estabas debutando, que era la novela, que es de Niebla Ardiente. Sí. Es muy curioso porque es mi primera novela
yo había publicado ya 2 libros de cuento, Una grieta en la noche es el tercero, entonces en proporción es 3-1, pero he cultivado los 2 géneros casi a la par. Sin embargo, soy mucho más prolífica en cuento porque me esfuerzo demasiado en eso, y la novela tardó un poco más de tiempo en encontrar camino, etcétera. Y también fue una enorme sorpresa entrar con una primera obra a una editorial que admiro desde que soy adolescente, y también tener presencia en otros países a través del Mapa de las Lenguas, que me parece un esfuerzo fantástico para poner en escena autores de todo el mundo, porque siempre en México publicas en tu país, pero te leen en tu país. Entonces el Mapa de las Lenguas me dio la oportunidad de llegar a lectores de todas partes, que de una forma u otra también lo hace la literatura electrónica, pero siempre el riesgo de leer en papel es mucho más emocionante. Y sí ha sido muy grato porque recibo comentarios de personas que están desde el norte de México, en algunos estados de Estados Unidos, hasta Argentina, Chile, España y demás. Creo que al final es a lo que uno aspira como escritor. Así es, así es. Y bueno, pues nosotros como lectores también estamos muy complacidos de ello. Eh, yo aprovecho, ya que hablamos de novela ardiente, pues es una novela que tiene un tema fuerte y es sobre todo la preponderancia de lo femenino. Tenemos a 2 hermanas y Sí. en 2 ciudades diferentes. Hay detrás, como siento yo, una denuncia. Y yo veo también un poco eso ahorita en la escritura de mujeres de tu generación. ¿Cómo ha sido esa recepción? Pienso también en una escritora mexicana que sacó una novela de no ficción o un libro de no ficción, que es Cristina Rivera Garza. Y Claro, sí. adelante han venido, sí, entonces con tu novela lo recordé un poco. Y bueno, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido esa recepción en una época del Me Too y en una época donde cada vez hay más voces hablando de todas estas cosas? Siento que ha sido buena, sin embargo, mi sentimiento muy íntimo es bastante agridulce, porque en realidad estamos poniendo en escena situaciones que nadie debería vivir, ni una desaparición, ni un asesinato con estos tintes tan escabrosos del feminicidio. Entonces, me da mucho gusto que podamos hablar al respecto de algo de lo que no tendríamos que hablar. A mí me produce esa sensación de bienestar por el diálogo, pero también una profunda tristeza porque no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, y lamentablemente vamos a hablar del futuro con las violencias que se ejercen sobre mujeres o identidades que son mucho más vulnerables en sociedad. Entonces creo que es necesario siempre poner en escena cada una desde nuestro lugar y desde nuestro privilegio o falta de, porque al final es un diálogo y siempre es necesario hacer evidente lo que ya existe. Digo, no es visibilizar la violencia porque la vemos desde que abrimos los ojos y nos dormimos escuchando las noticias, pero es crear un diálogo a partir de eso y también una denuncia. Creo que al menos es lo que a mí me interesa cuando escribo ficción. Si escribiera no ficción, creo que sería mucho más difícil abordar estos temas. Claro, claro, es cierto, es cierto. Muchas gracias, Laura. Sí. Quiero destacar justamente eso, Laura, porque en Una grieta en la noche los lectores Sí. van a encontrar una escritura muy comprometida con estos temas que tú acabas de mencionar. La violencia a todo nivel, la desaparición de niños, los feminicidios, Sí. el cuidado de la infancia, y también un tema que nos toca en el mundo de hoy es la salud mental. Entonces, con estos 6 relatos, abres un abanico de los temas que obviamente como ser humano y escritora te interesa y pones en relevancia a través de tu escritura. Pero no solo los escritores se van a encontrar con eso, sino que además se van a encontrar con la delicia de las técnicas literarias. O sea, todos los cuentos, hay algunos cuentos que están como entradas de diarios, casi una mini autobiografía del personaje que va contando la historia. En otro nos encontramos con este trabajo tan bien hecho de usar los paréntesis. Creo que eres la primera escritora que me alucina con un relato en que el 90% de la historia viene entre paréntesis, en párrafos muy extensos, que
que si uno hace el ejercicio de quitar los paréntesis, se supone que son, los paréntesis se utilizan pensando en cosas que tú puedes quitarle al texto. En este caso, déjame decirte, Laura, que haces un trabajo maravilloso con ese relato entre paréntesis, porque no es posible. No es un micro relato en que nos faltan esas piezas tan importantes que nos indican los paréntesis. Y la otra técnica que encuentro fantástica, como la trabajas, y yo creo que es esta suma de cosas, lo que te tiene considerada a ti a nivel hispanoamericano como una de las figuras relevantes de la nueva narrativa mexicana, cosa que he podido leer y visualizar en los diferentes medios que leí para poder acercarme a tu literatura. Son la diversidad de diálogos. No está el diálogo tradicional al cual estamos acostumbrados, sino que son los protagonistas los que nos van relatando esos diálogos tan mexicanos. Chile tiene un acercamiento tan especial con México, nos sentimos muy hermanados, vemos muchas de sus teleseries, así que los lectores no se van a sentir ajenos a cuando se tratan de Carnal, de la santería, porque ya está como en nuestro ADN chileno, las cosas mexicanas, desde la comida hasta la... Y en el ADN colombiano también, acá yo creo que somos sí, más por mexicanos supuesto. Entonces Sí, quiero destacar esas dos cosas, Laura, ¿y qué piensas tú de esto? Es un trabajo, es la pregunta que me hago yo como lectora, ¿es un trabajo totalmente consciente cuando te sientas a escribir? ¿O es algo que una vez que terminas el relato, lo haces consciente? Vamos a esperar que regrese Laura. Bueno, totalmente consciente. Cada cosa... Ya, creo que ya regresé. Perdón, Ya. de repente falla aquí. Ahora... ¿Se me escuchan, verdad? Está un poco entrecortado, claro. Sí, vamos a esperar un poquito, vamos a recordarles que estamos con Laura. Hola, ¿me escuchan? Creo que ya. Sí, ahora te Sí, escuchamos. creo que ya se oye. Ya te escuchamos. Perfecto, sí. me cambié de lugar porque... Sí, perdón, gajes del trabajo en casa. No te preocupes. Bueno, les platico el proceso. La verdad es que sí, toda mi escritura es 100% consciente. La planeo durante mucho tiempo, en todos los sentidos. Cuando me siento a escribir es porque ya sé qué voy a escribir, cómo y hacia dónde voy a llegar. Por lo regular siempre, lo primero que me viene a la mente es el final de la historia. Creo que el 90%, 80% de las ocasiones empiezo pensando en el final. Y mi reto siempre es cómo contarlo. Y le tengo muchísimo respeto al cuento, a la novela también, pero creo que el cuento me brinda las posibilidades de la experimentación. Entonces, para mí es un descubrimiento. Si ya sé hacia dónde voy, entonces tengo que hacer esa historia única, porque cada experiencia es individual y voy construyendo y así. Trabajo mucho con las voces, como se habrán dado cuenta, porque siento que también si el autor se toma la libertad de adjudicarse la voz de otra persona para convertirla en la voz del personaje, no puede hablar como si solamente fuera el autor. Entonces yo practico mucho eso, el oído, constantemente, bueno, cuando estoy en el proceso de pensar lo que voy a escribir, cuando camino, que trato de caminar mucho y de estar mucho en contacto fuera de casa también, a diferencia de mi trabajo aquí, y intento replicar esos diálogos, o sea, decirlos. A veces puedo parecer una loca en la calle, pero necesito escucharlo, cómo se escucha cuando habla una adolescente de determinada edad o de algún otro contexto. Tener en cuenta cómo son las voces de los personajes y así lo voy trabajando. Otra cosa que también, y me agradó mucho que lo mencionaras, es el estilo de cada relato. Me siento muy orgullosa de Una grieta en la noche porque aquí experimenté como quise. Yo quería escribir un cuento noir y lo hice con las herramientas que yo he observado en autores que me gustan.
También esto de los paréntesis, al final yo necesitaba contar dos historias de dos mujeres, una niña y una adulta, su tía, que ambas están buscando. Una busca a su madre, la otra busca a su sobrina en contextos que no les favorecen a ninguna. El registro del diario, por ejemplo, el primer cuento que podría ser no tan accesible para algunos lectores, pero creo que no podría suceder de otra forma. O sea, yo necesitaba contar esa historia así y que hablaran los adolescentes como hablan los de algunas colonias o en la calle. Eh, y tampoco está tan urbanizado, porque dije, bueno, tengo que mantener un poco también ciertas palabras para que se entienda. Yo sabía que podría ser un poco complicado para algunos lectores que no están tan cercanos a este léxico. Ustedes, afortunadamente, sí, pero siento que también es una declaración de principios, porque mis historias son así, así son mis personajes, y yo como lectora me acerco a otros autores con el esfuerzo de comprender qué me quieren decir. Entonces, también me puse en esa posición de que los lectores pueden acercarse a estas historias haciendo el esfuerzo de entender y, y estoy segura de que lo van a entender porque al final es el léxico, que es la forma, pero hay algo mucho más profundo que es todo lo que le sucede a estos adolescentes. Sí, son relatos inquietantes, no dejan indiferentes, hay que tomar distancia entre un relato y otro. No es un libro para leer apresuradamente, es un libro para Claro. ir, es un libro para ir reflexionando. Las historias son increíbles y una de las cosas que más me llamó la atención es cómo cada relato está forjado a partir de binomios. Son Sí. parejas de hermanos, madre-hija, el último relato es inquietante. Estos hermanos, este policía con esta chica, este cuento Noir que dices tú, escribiste, ¿cómo vas realizando la personificación de tus personajes principales? Eh, Aún no sé, no puedo decir que se me da porque en realidad sí es un proceso bastante pensado, pero creo que yo lo resumiría a que mis personajes siempre buscan algo y para esa búsqueda tiene que haber un binomio, siempre buscan estar acompañados, el amor, eh, comprender su identidad o estar solos o combatir esa soledad. Hay una búsqueda todo el tiempo y esta búsqueda los lleva a encontrar a su símil o lo contrario al símil. También me he dado cuenta a lo largo de lo que he escrito que regreso a algunos temas no por redundancia, sino porque me interesan y me interesa verlos desde otro punto. El tema de los hermanos, los tipos de hermanos y los tipos de familia también creo que son fundamentales para mí. Este libro va mucho a esos lugares donde las infancias tampoco son sitios seguros, como el hogar no lo es, o probablemente sí, pero sucede algo que distorsiona. Para mí lo importante en la ficción es eso, que sacuda y que llegue a un punto en el que el lector diga, es que esto no tendría que ser posible, pero está sucediendo. Y ahí está la distorsión y el binomio se ve alterado. Eso me interesa, creo que me interesaba de forma inconsciente y una vez que me di cuenta de cómo es y cómo está estructurado, porque tengo que pensar siempre así, comencé a practicarlo. Con otros cuentos también, pero creo que aquí ya lo hice mucho más a conciencia y con mucha más profundidad, reuniendo estos temas que a mí me interesan, los contextos, las historias y demás, pero sí, ya después me di cuenta de que siempre es eso, de que no puedo salirme de esa búsqueda porque al final es lo que a mí me interesa como autora. ¿No? Y lo hace magistralmente. Laura, Jaime. Bueno, estaba pensando también en hacerte una pregunta desde hace rato, y es la siguiente. Volviendo al tema de como la influencia de México en los demás países de Latinoamérica, Sí. estaba pensando también la proliferación de autoras mexicanas de un tiempo para acá. Yo no sé si sería correcto decirlo, eso es parte de la pregunta, si te consideras parte de una nueva generación. ¿Por qué lo digo? Pienso en gente como Brenda Navarro, pienso en gente como todas estas chicas elegidas en Granta, Aura García Junco, Andrea Chapela, Aniela Rodríguez, y podemos seguir la lista,
que están nacidas entre los finales de los 70 e inclusive los 90, y con temas, si bien disímiles, hablando de esta sociedad y de las cosas que pasan en este instante y en esta parte del siglo. ¿Sí creerías que podríamos estar hablando de una nueva generación? Yo creo que sí, por todo lo que has mencionado, tanto por una concordancia en la época en la que estamos viviendo, el periodo en el que nacimos. Yo lo plantearía un poco a partir de los años 70. De hecho, la antología que trabajé reúne autoras de los 70, está Aniela Rodríguez y Andrea Chapela, también forman parte, porque conozco su trabajo y me interesa mucho. Y eso, porque creo que hay una generación previa, que están Elena Garro, Inés Arredondo y demás, y nosotras hemos absorbido mucho de eso, pero no es lo mismo, no estamos hablando del mismo tiempo ni de los mismos acontecimientos, aunque sí un poco hablamos del cuerpo, la violencia, etcétera, pero lo hemos vivido de forma diferente por el contexto sociocultural, económico que nos ha tocado. Por ejemplo, Aniela, que es del norte, Aura, que es de aquí del centro, yo que soy del sur, tenemos visiones similares, pero no idénticas. Sin embargo, pertenecemos a esta generación. Brenda Navarro, que escribe desde el extranjero, Fernanda Melchor, que también habla de una violencia extrema también hacia las mujeres aquí en el Golfo de México. Entonces, sí, compartimos muchos temas, pero a mí lo que me resulta interesante es que cada una lo pueda abordar desde una experiencia distinta. Entonces, a mí sí me parece que es una generación de, no sé, que abarca unas 3 décadas, pero probablemente nos podemos sentir esta identificación porque hay un diálogo y nos estamos leyendo, y también lo que uno escribe de una forma u otra retroalimenta lo que escribe la otra, y está la visibilización que siempre es posible gracias a lectoras y lectores, a una apuesta editorial, ya sea de editoriales con mucha tradición o editoriales emergentes e independientes, y creo que siempre es este trabajo en conjunto. Sí, y creo que otra cosa importante, pues a propósito de lo que dices, me haces pensar, es ir a la periferia del país, ¿sí? Me Sí, refiero a que siento que es una generación que ya no escribe desde el DF, exacto. y eso es importante, ¿no? Por ejemplo, hasta ahorita me entero y que pues, Campeche es en el sur, ¿no? No lo tenía bien Sí, ubicado en el estamos muy mapa, pero... cerca de Guatemala, somos frontera con Guatemala y el Ok, Caribe, sí. ok, sí, 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 entonces eso creo que también como que hace más diverso ahorita la literatura mexicana, es cierto. Sí, por cuestiones de trabajo algunos tenemos que desplazarnos o por asuntos personales y de vida, pero la experiencia es distinta. México es tan grande como prácticamente la mitad de Europa, entonces escribimos desde circunstancias diferentes. Lo que yo he vivido, a pesar de moverme, tiene otro significado a lo que han vivido mis compañeras que también se han tenido que mover o no. Entonces a mí eso igual me gusta mucho porque aunque en algún momento podamos compartir espacio, tenemos todo un pasado distinto y eso no puede quedar fuera de la literatura. Es cierto, muchas gracias, Laura. Ahora, regresando a una grieta en la nota, para un medio chileno, dijiste, voy a abrir comillas porque son tus palabras y quiero que profundicemos sobre eso. Abro comillas. Es el libro más personal que he hecho. Fui a lugares de mi infancia y pude escribir. Cuéntanos sobre ese proceso. Eran los 6 relatos que están reunidos en una grieta en la noche. ¿Los trabajaste en bloque? ¿Fuiste sacando las historias? ¿Son historias desde mucho antes? Cuéntanos cómo fue eso. Efectivamente es el libro más personal, son 6 relatos, pero para mí fue también terminar deshecha en muchos sentidos, porque sí recurrí a esos lugares de mi infancia pensando en el miedo que me producía muchas cosas, la violencia, que también o sea, hubo mucho de violencia en distintos periodos, una situación, o sea, yo crecida en los años 90 también, en un México bastante convulso, pero visto desde la infancia y una infancia que tuvo que moverse, etcétera.
Entonces sí, yo siento que esas preocupaciones que tengo ahora como adulta, y probablemente mi psicóloga pueda hablar más al respecto, pero esas preocupaciones que tengo como adulta vienen de toda la vida. Entonces, para ser más consciente de la persona que soy hoy, tengo que ir a esos lugares, me gusten o no, para comprender un poco más qué sucedió y cómo lo llevo ahora a mis 30 y tantos años. Y sobre el trabajo, estas historias les empecé a pensar o a imaginar hace aproximadamente como en 2015, 2016, 2015. Y las alimenté con muchas cosas, con experiencias. Digo, no todo lo que está ahí me sucedió, casi nada me sucedió, pero son cosas que yo he visto. Eh, yo crecí viendo la televisión, entonces también entendía eh, esto, el terror de ser un niño y desaparecer o cosas que ahora veo mucho más de cerca. Entonces sí, las fui alimentando con eso, con experiencias personales y principalmente con experiencias de otros o cosas que me han pasado de lado también desde un lugar bastante privilegiado, de no ser víctima directa de ciertos tipos de violencia, pero sí recibir otros. Y sucedió que creo que fue en el 2020, ya dije, tengo que escribir esas historias y me encerré algunas semanas, bueno, no me encerré, pero estuve muy dedicada durante algunas semanas a la escritura de estos cuentos hasta que por fin ya los pude sacar y sentí una libertad enorme porque ya era algo que tenía que hacer. Después no los trabajé tanto, creo que mi proceso de trabajo fue previo a la escritura. Los leí varias veces porque me gusta mucho leer en voz alta lo que escribo, necesito ese ritmo en lo que hago y quedó el libro y dije, bueno, pues ahora necesito que encuentre suerte y me aventuré a mandarlo al concurso. Laura, otra cosa que mientras te escucho me resuena después de haber leído, bueno, tú te asombraste, pero quienes me conocen saben que yo trabajo así. Una cosa que me resuena también como muy particular, son cuentos en movimiento. Los Sí. personajes están siempre moviéndose, trasladándose. No hay ningún cuento en que estemos en ese encierro, en esa cosa estática. Muchas veces estamos acostumbrados que el narrador en tercera persona nos vaya relatando todo, pero estamos en continuo movimiento. Una madre que sale de la playa a la ciudad, a esta ciudad Sí. que dice que es concreto, sucia, este DF. En todos estos cuentos, tus personajes se mueven. Imagino que también tiene que ver con tu pasión por estar en diferentes lugares. Cuéntanos cómo es eso. Sí, creo que desde mi primer libro me fijé que mis personajes no es que no tengan arraigo, sino que siempre están en búsqueda de otra cosa en un sitio al que no pertenecen. Y eso al final, en lo que he escrito, pues siempre está ahí. O sea, es como mencionaba al principio, regreso a mis temas no por redundancia, sino porque yo como autora y creo que también como ser humano estoy en una búsqueda constante del yo. Mis personajes es lo mismo con ellos, están buscando. Hay cuentos que parece que se tratan de algo, pero en realidad se tratan de otra cosa. Por ejemplo, el primero, que es un cuento que podría tratarse simplemente de boxeo, se trata de familia, de otros vínculos, de la migración, de la condición de los adolescentes, de varias cosas, pero se trata de un boxeador y de la carrera, la gloria y la caída de ese boxeador. Entonces eso me gusta también, que los lectores no vean solo lo evidente, que de repente el narrador les diga, ok, sí, pero fíjate en esto otro. Y después regresar al origen. Tiene que estar ese movimiento. Para mí la literatura codescendiente, edulcorada o estática no me dice nada. A mí eso, como lectora, pues sí, porque leo de todo, pero no me representa tanto como autora. A mí me gusta el movimiento, al menos en esta época. Probablemente mi siguiente libro sea todo lo contrario, estático, introspectivo, en un nivel que yo no podría reconocer. Pero en este momento a mí me gusta el movimiento y me gusta también tomar al lector así y hacerlo que observe otra cosa y después regresarle la mirada y que identifique aquello que estaba desde el principio de manera diferente. Sí, con respecto a eso, Laura, para después pasar a que Jaime Andrés te consulte.
si bien sabemos, quienes somos apasionados de la literatura, que el cuento es lo más complejo, porque tiene que dar una vuelta de tuerca y sorprender al lector con una cosa que no ha visto antes. Hay una especie de juego de pistas sutiles que tú vas entregando, que una vez que uno llega al final dice, oh, aquí está. O sea, queda todo tan redondito, tan como tiene que ser un buen cuento. Pero esa sutileza de pistas que vas dando, al principio en una primera lectura quizás uno no llega a fijarse, pero en una segunda lectura sí, quizás en una tercera, uno dice, wow, esto está potente porque esto es lo que gatilla todo el final. ¿Sueles trabajarlo así, como un mapa de pistas para el lector? Sí, sí, me gusta mucho eso. Me gusta no regalar, sino hacer que el lector piense y mostrarle siempre. Creo que eso es lo que a mí me gusta como lectora. Yo antes de asumirme escritora me asumo como lectora y me gusta la sensación que me producen muchos libros, por eso regreso a ellos o quedo un poco impactada después de leerlos. Entonces siento que si yo puedo ofrecerle lo mismo, esa sensación a mis lectores, tiene que ser también desde la inteligencia y desde la observación. No me gusta dejar las cosas, aunque casi todos mis finales pueden ser abiertos, ya en una identificación un poco más común, pero sí hay un cierre, intento que ese cierre esté siempre, aunque no sea lo más evidente, pero en la mayor parte de los casos siempre está. Y hacerlo así, mostrar más que explicar o regalarles información. Creo que a mí como lectora no me gusta y trato de salirme de eso, trato de ofrecerle al lector algo que él diga, bueno, invertí mi tiempo y no me siento mal. ¿Esa es Laura? ¿Jaime Andrés? Sí, bueno, no, a propósito de lo que decías que te asumes como lectora, pues, ¿qué lee Laura Baeza? Para que nos cuentes aquí a todos los que estamos en esta transmisión. Leo un poco de todo, bueno, de un tiempo a la fecha leo principalmente narrativa, ahora leo también bastante periodismo de todo tipo, creo que las noticias es en lo que más me enfoco, pero también algo de investigación y demás. Dejé de leer poesía, creo que por cuestiones de la vida, aunque también trato de leer unos cuantos libros al año, pero estoy mucho más enfocada también en la literatura contemporánea y uno de mis propósitos de este año es leer más clásicos, porque era lo que yo leía antes de empezar a escribir ya como forma de vida. Y sí, es algo que lo extraño, o sea, extraño ese sentimiento de que un clásico me fascine. También durante mucho tiempo no leía autoras porque pues era lo que yo sentía que el medio exigía, bueno, no el medio, sino cuando yo era estudiante y demás, que había que leer autores, aunque yo no me sintiera identificada con ellos. Un autor de tal edad y de tal condición a mí no me decía nada, pero yo sentía que era la obligación de cualquier joven en formación hacerlo, hasta que por cercanía con mis amigas y con otras lectoras me di cuenta de que no, y que la literatura no tiene que ser complaciente, y empecé a leer más autoras. Y ahora creo que mis lecturas de placer son como 80% autoras y 20% autores, y también por cuestiones de trabajo tengo que leer un poco de todo. Tú trabajas en una editorial también, ¿cierto? Hago trabajos editoriales para un par de sellos, okay. Y también trabajo creativo para algunas marcas. Correcto. Y bueno, ¿y qué descubrimientos has hecho en todas estas lecturas que nos quieras recomendar? Bueno, un poco reflexión y promoción. Cuando antologué a mis compañeras mexicanas, leí muchísimo. Lamentablemente solamente podíamos incluir a 13 y seleccioné a las autoras que están ahí, pero me di cuenta de eso, creo que mi mayor descubrimiento, independientemente de los nombres de las autoras, es que hay una gran importancia por escribir desde la diferencia, ya sea la diferencia de identidad, geográfica, social, etcétera. Siempre eso es lo que va a distinguir a una autora. Bueno, empecé el año con Nona Fernández, que me gusta mucho.
y estoy con Space Invaders. Ah, sí, es muy Sí, bueno. que es un De libro hecho, pequeño y fantástico. sí, 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 es una maravilla chilena. Ya, Sí, ya. Sí, hay un libro de ella que está también en el mapa de las lenguas, creo que es Voyager, tal sí, vez. Ujú. Voyage y también La Dimensión Desconocida, me parece que estaba en el mapa. Ok, ok. Ajá, bueno, no, pues chévere y que sigamos leyendo también a Nona Fernández, que además viene del teatro, ¿no? Es que esto es lo chévere, que Sí, es... Oye, Sí, sí, sí. voy a aprovechar de recomendarles La Dimensión Desconocida, que entra en la categoría de rescate de memoria. Es un, sí, es un relato vívido de todo lo que fue esta época sangrienta para nosotros, que a propósito ya este año se cumplen 50 años de ese golpe de Estado. Así que ahí sí. todos los lectores para que sumen a sus lecturas, las lecturas de Laura Baeza y también de nuestra escritora nacional, Nona Fernández. Mi querida Laura, quiero, antes de seguir conversando contigo, invitar a que en tu voz, en este fomento que hacemos a la lectura en voz alta, nos puedas leer un fragmento de Una grieta en la noche, que es lo que se convierte aquí en una lectura asombrosa para todos nuestros seguidores. Sí, había pensado en leer un fragmento de Quinto Round, pero a veces es muy pesado para mí, porque como se habrán dado cuenta, es un cuento que está escrito en un solo párrafo, casi no tiene puntos y luego encontrar un punto puede ser en la página 15. Entonces sería un poco complicado, pero voy a leer el principio del cuento que le da nombre al libro, que es Una grieta en la noche, y espero que les guste. Dice: mi mamá creció viendo luces en el cielo, en la época en que las estrellas ya no brillaban encima del Valle de México, o lo hacían demasiado lejos, tanto que su resplandor se mantenía oculto. De niña, ella y mi tío Marco ayudaban a mis abuelos en el taller de pirotecnia. A mi mamá le gustaban las bengalas, las chispitas, los cohetes que no asustan, porque ella solo se dedicaba a mirar cómo alcanzaban el punto exacto de brillo y luego, poco a poco, se iban apagando. En cambio, a mi tío Marco le gustaban los cohetes ruidosos, los tronadores, las bombas y petardos. Hubo una época en la que él se divertía asustando a los niños cuyos papás no se dedicaban a la pirotecnia. Eran pocos, cuando andaban distraídos por la calle. Mi tío ayudaba más a mis abuelos que a mi mamá, aunque eran de la misma edad. Habían nacido juntos, con el cordón umbilical de mi mamá enrollado en el cuello de mi tío Marco. Por eso las vecinas decían que era tan tonto en la escuela, que el oxígeno no le llegó a tiempo al cerebro y que mi mamá, si era muy lista, era porque le había absorbido la inteligencia cuando estaban en el vientre. Pero yo no creo esa parte, porque de haber sido tan inteligente como todos decían, no se hubiera casado con mi papá. El problema de mi mamá era que desde niña le gustaba mirar las cosas solo porque se veían bonitas, y si se embobaba, terminaba quemada por tanto resplandor. Desde el ombligo de la ciudad no se ven las estrellas, tampoco las bengalas. Yo no crecí asomándome al cielo para reconocer las constelaciones o intentar hallarles forma. A mí me trajeron a la colonia doctores de recién nacida. No conocí a mis abuelos, pero ellos sí me conocieron en los primeros meses de vida, solo que no me acuerdo. Y este es el principio. Es el primer párrafo del relato que da título a este compendio de 6 relatos en Sí, que lo que hace Laura es mostrarnos justamente esas fisuras, esas grietas por donde esta realidad tan cotidiana, tan humana, toma un piso diferente, una distorsión diferente. Así que agradecida por esa lectura, Laura, quiero preguntarte cómo es tu relación con los lectores. ¿Eres activa en redes sociales? ¿Qué es lo que ya has estado participando? ¿Vienes de la FIL Guadalajara, el último certamen? Cuéntanos cómo es tu relación con tus lectores y también cuéntanos qué se viene para el 2023 contigo y tus relatos. bueno, sí, la verdad es que soy bastante activa. Estoy en Instagram como Lauri Baeza, para que me sigan. Me gusta mucho esa red porque siento que es muy amable. En otras tengo a mi familia o a veces uso para leer noticias y quejarme del mundo, pero Instagram me gusta mucho. Y sucedió que con la novela
participé en muchísimos clubes de lectura, entonces eso me dio un acercamiento mucho más de tú a tú con mis lectores. Y a veces me comparten lo que están leyendo, yo también les escribo, pues estoy leyendo esto o estoy viendo tal película y demás, porque al final, como decía, es un momento yo me asumo mucho como lectora, escribo, soy escritora, pero la lectura es esencial en mi vida. Entonces eso me gusta mucho. En la FIL fue increíble porque yo estaba muy nerviosa, iba a presentar este libro en una sala muy grande y estaba así casi aterrada. Pero fue muy bello porque empecé a encontrarme en los 3 días que estuve en la feria a lectores que ya nos conocíamos por redes y llegaron a la feria y no sé, fue muy bello. Y luego que la sala se llenó por completo también, creo que fue el mejor regalo. Y la literatura no existe si no hay lectores y esos lectores son los que motivan. Además, venimos de un momento bastante complicado en el ámbito literario y editorial por toda la situación de salud y los lectores son los que sacaron a flote esta industria. Entonces creo que a mí como autora me corresponde también nunca perder la cercanía con ellos, porque yo también vengo de eso, yo también me emociono cuando veo a mis autores favoritos en algún lugar. Y pues eso, yo los invito a que siempre tengamos presente que a pesar de todo somos lectores y que si estamos juntos es porque nos mueve el amor por las letras. Y de lo que viene este año, yo espero retomar también mi ritmo de lectura y de trabajo. El año pasado sucedieron muchas cosas con mis libros y con mis proyectos y todas fueron cosas fantásticas. Entonces todavía intento asimilar un poco. Quiero disfrutar el proceso de Una grieta en la noche porque me siento extremadamente satisfecha y muy orgullosa de lo que escribí porque es mi libro más personal y es el que mejor me refleja a mí, tanto literaria como personalmente. Y eso, quiero disfrutarlo, también quiero llevarlo a los lectores donde sea que sea recibido. Y yo sigo escribiendo, también tengo otros proyectos ahora de novela y proyectos personales como talleres y demás, pero creo que en el momento en el que yo intente planear esto, no va a suceder, así que también me voy a dejar sorprender por las cosas que vengan. Gracias, Laura. Jaime Andrés. No, pues ya para ir cerrando, queremos adelantar no solo a Laura, sino a los oyentes de Lecturas Asombrosas que estamos preparando un especial de México a propósito Genial. de la Filbo, que el invitado de la Feria del Libro de Bogotá es México. Y bueno, pues tú eres la primera y vendrán personas también de tu estilo, ya te estaremos compartiendo también. Y bueno, yo tal vez Juan Casamayor no nos esté escuchando por acá, pero hacerle llegar este video para que te traigan a la Filbo, porfa, sería ideal y sería genial. Yo encantada, a mí me encanta Bogotá. No tengo la oportunidad, no he tenido la oportunidad de visitar Chile, pero es uno de mis lugares que ya tengo que ir sí o sí. Y pues de Colombia lo único que tengo son personas maravillosas y recuerdos asombrosos. Y bueno, sí, exacto. Entonces, por eso Lara es bienvenida y estoy seguro que en Chile también. Además, como mencionábamos hace un momento, estamos muy unidos en todos los sentidos. Creo que toda Hispanoamérica, si bien también por esta tradición popular y la televisión o la música, pero tenemos una historia que nos hace hermanos, el idioma, todo, los procesos. Entonces yo no me siento para nada ajena cuando leo literatura de Colombia o de Argentina, de Chile, porque siento que también estamos contando una historia global. Así es verdad. Así es, dejarte invitada, querida Laura, también a nuestra comunidad hispanoamericana de Lectores en Tránsito. Es un espacio virtual, estamos ahí en Facebook, es un espacio totalmente democrático y libre de fines de lucro, en donde nos reunimos más de 3.000 ya esenciales le llamamos nosotros a quienes participan aquí, de todas las áreas, de todos los procesos que tiene que ver con el libro, la literatura y la cultura en general, para cuando tengas alguna entrevista online, para cuando tengas alguna actividad tuya con tus escritos, puedas invitar ahí a nuestra comunidad para que te acompañe. Y también cuando se gestione y se materialice una visita a Chile, ¿por qué no también tener ahí un encuentro con los lectores chilenos?
sería maravilloso tenerte aquí en Chile. Agradecer a Páginas de Espuma también por el trabajo delicado de la edición, es una edición muy bella. La portada está bellísima. Sí. Cada vez que la veo me enamoro de esa portada. Sí. Está muy bella el trabajo editorial también, muy cuidado. Para quienes leemos en el transporte público, también es un libro amigable para ello. Sí. Se me iba otra cosa más. Bueno, agradecer la gestión periodística, gracias a Mariana Ales, acá en Chile, esta periodista chilena que hace la gestión para Páginas de Espuma. Tenemos la posibilidad de tenerte hoy iniciando este 2023, y también a nuestro amigo en común Juan Camilo Rincón, colombiano maravilloso, que también fue puente para tenerte hoy aquí en Lecturas Asombrosas. Esta es tu casa, Laura, para cuando quieras contarnos tus procesos, desearte a ti que sea un 2023 lleno de encuentros con tus lectores, y también para tus lectores tener posibilidades de encontrarse con nueva literatura de tu mente y desde tu corazón, lo que escribes, por esta literatura tan realista y comprometida y contemporánea. Así que felicitaciones por eso. Palabras al terminar nuestro programa. Sí. Muchas gracias, Ángeles y Jaime. Se me fueron los minutos, me la pasé increíble y no tengo más que agradecerles de todo corazón el espacio y la atención también conmigo y con mis libros, y pues con todo este trabajo en conjunto con Páginas de Espuma, y llegar a más lectores. Creo que eso es fantástico, también descubrir qué están leyendo los demás, qué nos está produciendo esa literatura, y continuar con esta vida llena de páginas. Así es. ¿Y Andrés, te despides para yo finalizar? Sí, claro que sí. No, pues agradecer a Laura, por supuesto, en primera instancia. Para nosotros pues es una alegría tenerte acá en este programa, y que estás abriendo el ciclo mexicano que pensamos hacer, y agradecer a Ángeles, por supuesto, siempre por su generosidad en este espacio, y a todos quienes nos escuchan, a todos los lectores en tránsito, pues que seguiremos en sintonía. Muchas gracias. Gracias a todos. Así es, miren, comenzamos de la mejor manera con esta escritora joven, comprometida, con una literatura específica. Ustedes van a poder encontrar en ella rasgos distintivos, clase única a Laura Baeza en su literatura. Así que Lectores en Chile ya están en todas las librerías. Una grieta en la noche, 6 relatos para conmoverse, para reflexionar, para que la piel se erice, para pensar en la familia, en las cosas que nos duelen, pero también con un dejo ahí de esperanza, que todo eso puede cambiar, y es a partir de cada uno de nosotros. Así que, como siempre, un abrazo, Laura, un abrazo, Jaime. Desde aquí soy Ángeles Barrera Jufré, tu anfitriona en Lecturas Asombrosas. Todos sus comentarios aquí debajito del video a través del canal de YouTube de Radio Universidad SEC, que nos permite llegar a ustedes todos los jueves al mediodía. Así que los espero. Estaremos todos los jueves de enero con más lecturas asombrosas. Feliz 2023. Gracias, Laura, y gracias, Jaime. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.